¿Qué harías si de un día para otro perdieras todo lo que has construido y te quedaras completamente sola en una ciudad que ya no te reconoce como suya? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la historia real de Carmen Oliveira, una joven de 26 años que creyó que Madrid sería el escenario donde escribiría el capítulo más exitoso de su vida. Durante 3 años se levantaba cada madrugada para ir a una fábrica textil en el corazón de la capital española, cosiendo uniformes escolares con la esperanza de construir algo más grande que su pequeño pueblo natal de Toledo. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que debes hacer, solo para que la vida te demuestre lo frágil que puede ser esa sensación de seguridad? La sirena de la fábrica sonó por última vez. Para Carmen, un martes cualquiera de marzo. No hubo señales, no hubo advertencias previas, solo una pequeña caja de cartón con sus pertenencias personales y un sobre blanco con su finiquito. La crisis económica había golpeado duramente y Carmen se encontró siendo una más entre las decenas de trabajadores que caminaban por las calles de Madrid cargando las evidencias de sueños interrumpidos. Imagínate por un momento esa sensación. Caminas por las mismas calles que recorrías cada día llena de propósito, pero ahora cada paso te recuerda que ya no perteneces a ese ritmo acelerado de la ciudad. Los edificios grises, que antes representaban oportunidades, ahora parecían torres indiferentes, observando tu caída. Las personas apresuradas en las aceras ya no eran compañeras de rutina, sino recordatorios vivientes de lo que acabas de perder. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no es solo sobre el desempleo o la crisis económica. Es sobre esos momentos de la vida donde las decisiones más pequeñas pueden cambiar completamente nuestro destino. Carmen tenía una elección aparentemente simple: quedarse en Madrid buscando nuevas oportunidades o regresar a Toledo con su madre, aceptando la derrota. Marcia, su antigua supervisora, la alcanzó antes de que llegara a la parada del autobús. Con la respiración entrecortada y palabras atropelladas, intentó convencerla de que se quedara. Tenía contactos, conocía personas. Madrid seguía siendo una ciudad llena de posibilidades para alguien joven e inteligente como Carmen, pero hay momentos en la vida donde el corazón ya ha tomado una decisión, incluso antes de que la mente la procese completamente. ¿Has sentido alguna vez esa certeza inexplicable de que un capítulo de tu vida ha llegado a su fin, sin importar cuántas personas te digan lo contrario? Carmen había prometido a su madre que solo regresaría a Toledo de visita, con dinero en el bolsillo e historias de éxito que contar. Ahora se enfrentaba a la humillante realidad de volver derrotada, con una maleta de ropa gastada y heridas invisibles en el alma. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie, ni siquiera Carmen, podría haber imaginado. Porque cuando creemos que hemos llegado al final, a veces la vida está preparando el escenario para el comienzo más extraordinario que podríamos experimentar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de sucederle a Carmen en esa estación de autobuses cambiará para siempre tu perspectiva sobre el destino, las oportunidades perdidas y los encuentros que parecen casuales pero que tal vez no sean tan casuales después de todo. Si historias como esta te hacen reflexionar sobre tus propios momentos difíciles, suscríbete. Aquí exploramos narrativas que nos recuerdan que la vida puede cambiar cuando menos lo esperamos. Carmen tenía esa mirada determinada que conocía bien su supervisora Marcia. Era la misma expresión que había puesto el primer día que llegó a la
Fábrica, una chica del interior con sueños demasiado grandes para una ciudad que no perdona a los desprevenidos. El orgullo puede ser tanto nuestro mayor motor como nuestro peor enemigo, y en ese momento Carmen sentía cómo esa fuerza la empujaba de regreso hacia lo conocido, hacia lo seguro, hacia lo que creía que era su única salida. La decisión ya estaba tomada mucho antes de que las palabras salieran de su boca. «Voy a volver a Toledo», le dijo a Marcia, con una firmeza que contrastaba con la tormenta emocional que llevaba por dentro. Es fascinante cómo nuestro cerebro puede racionalizar cualquier decisión cuando el corazón ya ha elegido el camino, incluso cuando ese camino representa una rendición que duele hasta en los huesos. Pero aquí quiero ir aún más profundo en este tema, porque la verdad oculta detrás de la decisión de Carmen no era solo el desempleo. Era algo mucho más complejo y doloroso, la presión invisible de las expectativas familiares. Su madre, Elena, trabajaba como empleada doméstica en una finca cerca de Toledo, limpiando casas ajenas, mientras soñaba con que su hija construyera una vida completamente diferente en la capital. ¿Has sentido alguna vez el peso de ser la esperanza de alguien más? Carmen cargaba sobre sus hombros no solo sus propios sueños, sino también los de su madre. Cada llamada telefónica semanal había sido una pequeña actuación donde tenía que sonar exitosa, realizada, próspera. Elena le preguntaba por su trabajo, por sus ahorros, por si había conocido gente importante, y Carmen siempre encontraba maneras creativas de pintar su realidad con colores más brillantes de los que realmente tenía. La transformación mental que estaba viviendo Carmen en ese momento era brutal. 3 años atrás había subido a ese mismo autobús llena de valentía, con una maleta barata, pero el corazón rebosante de posibilidades. Había prometido a su madre que solo regresaría de visita durante las fiestas de fin de año, con dinero en el bolsillo e historias de éxito que contar. Ahora, la realidad la obligaba a enfrentar el abismo entre lo que había prometido ser y lo que realmente era. Es increíble cómo una decisión aparentemente simple puede revelar verdades profundas sobre nosotros mismos. Carmen no estaba solo eligiendo regresar a Toledo, estaba eligiendo aceptar la derrota, asumir el fracaso, cargar con la humillación de volver exactamente al punto de partida, pero con menos esperanza que cuando se fue. El viaje de regreso no sería solo físico, sino emocional. Un recorrido doloroso por todo lo que no había logrado ser. La mentalidad de Carmen estaba cambiando minuto a minuto mientras caminaba por las calles de Madrid rumbo a su apartamento compartido. Los mismos edificios que antes representaban oportunidades, ahora se sentían como testigos silenciosos de su fracaso. Cada esquina le recordaba alguna ilusión rota. Cada semáforo era una pausa forzosa para que la realidad se asentara un poco más profundo en su pecho. El impacto psicológico de reconocer que nuestros planes más ambiciosos se han desmoronado es devastador. Carmen no solo perdía un trabajo, perdía una identidad completa que había construido durante 3 años. Ya no era la chica valiente que había conquistado la gran ciudad, sino alguien que regresaba derrotada a casa, cargando apenas con lo que había llegado, pero con el alma considerablemente más pesada. Hay algo profundamente revelador en cómo percibimos un lugar cuando sabemos que lo estamos viendo por última vez. Carmen se subió al autobús esa tarde con una mezcla extraña de alivio y melancolía, observando por la ventanilla esa Madrid que había sido su hogar durante 3 años. Los mismos edificios grises que antes representaban infinitas posibilidades, ahora se alzaban como monumentos a sus sueños rotos. La gente apresurada en las aceras ya no eran compañeros de aventura urbana,
sino recordatorios vivientes de un ritmo al que ya no pertenecía. Es fascinante cómo nuestra mentalidad puede transformar completamente el significado de lo que vemos. Los escaparates llamativos que antes la inspiraban a trabajar más duro para poder comprarse algo bonito, ahora le parecían burlas silenciosas de una vida de consumo que nunca podría alcanzar. Cada semáforo, cada esquina, cada estación de metro que el autobús pasaba era como cerrar capítulos de un libro que había esperado escribir de manera muy diferente. El viaje de regreso a su apartamento compartido en las afueras fue una especie de funeral en vida de la persona que había creído ser. Carmen observaba su reflejo en la ventana del autobús superpuesto con el paisaje urbano que se deslizaba detrás, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir completamente el peso de lo que significaba fracasar en algo que había puesto tanto corazón y tantas esperanzas. Pero la verdad oculta que Carmen estaba a punto de descubrir era aún más cruel que perder el trabajo. Llegó a su pequeño apartamento, cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama a hacer algo que había estado evitando. Las cuentas reales, sin autoengaños ni optimismo forzado. Sacó su billetera, contó moneda por moneda, revisó su cuenta bancaria y enfrentó una realidad que la golpeó como un puñetazo en el estómago. 86,50 €. Eso era todo lo que le quedaba después de pagar su parte del alquiler atrasado y comprar algunos productos básicos para el viaje. El billete de autobús a Toledo costaba 145 €. La matemática despiadada de la pobreza estaba ahí, desnuda e implacable. Ni siquiera tenía dinero suficiente para volver a casa. El impacto psicológico de este descubrimiento fue devastador. No era solo que no pudiera permitirse el lujo de fracasar con dignidad. Literalmente no podía permitirse fracasar en absoluto. Estaba atrapada en Madrid, sin recursos para irse, pero también sin perspectivas para quedarse. Era esa clase de callejón sin salida que te hace cuestionar cada decisión que has tomado. En los últimos años, Jessica, su compañera de habitación, entró justo cuando Carmen estaba sentada en la cama, rodeada de monedas y billetes arrugados, con esa expresión de quien acaba de entender que su situación es mucho peor de lo que pensaba. Jessica llevaba 6 meses desempleada, sobreviviendo con trabajos esporádicos de limpieza, así que reconoció inmediatamente esa mirada de desesperación calculada que solo aparece cuando te das cuenta de que las opciones se han agotado. No hubo necesidad de explicaciones largas entre las dos mujeres. Hay una solidaridad silenciosa que surge entre personas que han experimentado la crueldad de una ciudad que promete todo, pero solo entrega oportunidades a quienes ya tienen recursos para tomarlas. Jessica se sentó en la cama al lado de Carmen y por unos minutos simplemente estuvieron ahí, dos mujeres jóvenes enfrentando la brutal revelación de que Madrid, sin privilegios económicos, puede ser el lugar más solitario del mundo. La conversación que siguió fue una de esas charlas nocturnas donde se revelan verdades que normalmente mantenemos escondidas. Jessica le contó cómo había llegado desde Salamanca con los mismos sueños, cómo había trabajado en restaurantes, oficinas, tiendas, siempre creyendo que el próximo trabajo sería el definitivo, el que la establecería realmente en la capital. Ahora sabía que Carmen entendía perfectamente esa sensación de estar constantemente un paso atrás de la estabilidad, siempre corriendo detrás de algo que se alejaba más rápido de lo que podían correr. La noche que siguió fue una de esas noches donde el sueño se convierte en tu enemigo. Carmen se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación, escuchando esa sinfonía nocturna de Madrid que nunca había notado realmente cuando tenía la tranquilidad de saber que al día siguiente tendría un lugar a donde ir.
Los ruidos de la ciudad, que nunca para, se filtraban por las ventanas mal aisladas. Sirenes de ambulancias, coches acelerando en 1900, semáforos, voces de gente que regresaba de sus noches de viernes, el rumble constante del metro que pasaba por debajo de su barrio. Cada sonido se sentía como una burla personal. Ahí estaba Madrid, vibrante y llena de vida, mientras ella yacía paralizada por la incertidumbre de no saber siquiera cómo iba a salir de esa habitación al día siguiente. La ansiedad tiene esa manera particular de amplificar todos los sentidos cuando menos lo necesitas. Carmen podía escuchar la respiración de Jessica en 1900. La habitación de al lado. Podía sentir cada fibra de las sábanas baratas contra su piel. Podía percibir el olor a humedad de las paredes viejas del apartamento. Pero en esas horas oscuras de insomnio forzoso, su mente comenzó a trabajar de maneras que la sorprendieron. La desesperación, puede ser un catalizador increíble para la creatividad cuando no tienes más opciones que inventar soluciones. Carmen comenzó a desarrollar lo que en ese momento le pareció un plan desesperado, pero que, en retrospectiva, fue el primer paso hacia una transformación que cambiaría todo. La revelación llegó alrededor de las 4 de la madrugada. Iría a la estación de autobuses de Madrid y buscaría a alguien que viajara hacia Toledo o cualquier ciudad cercana. Le pediría que la llevara a cambio de ayuda con el combustible o simplemente apelaría a la bondad humana. Había visto cómo funcionaba este tipo de arreglos informales antes, especialmente entre gente que venía de pueblos pequeños y entendía lo que significaba estar lejos de casa sin recursos. El plan tenía todos los ingredientes de algo que podría salir terriblemente mal, pero también era la única estrategia que no requería dinero que no tenía. Carmen pasó las horas restantes de la noche organizando mentalmente cada detalle. ¿Qué le diría a la gente? ¿Cómo se presentaría? ¿Qué historia contaría para generar suficiente empatía sin sonar completamente desesperada? Cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, Carmen ya llevaba despierta toda la noche, pero extrañamente se sentía más alerta y determinada de lo que había estado en semanas. Hay algo poderoso en tomar una decisión, incluso cuando esa decisión es arriesgada. La mentalidad de víctima que había estado cargando se transformó en algo más parecido a la de una superviviente que busca activamente una solución. Se vistió con la ropa más presentable que tenía. Empacó una mochila pequeña con lo esencial y salió del apartamento mientras Jessica aún dormía. El trayecto en metro hacia la estación central fue revelador de maneras que no esperaba. Durante los últimos 3 años había hecho ese mismo recorrido casi todos los días laborales, pero siempre en la dirección opuesta y con un propósito completamente diferente. Ahora, observando a los trabajadores que subían y bajaban en cada estación, Carmen sintió una mezcla extraña de nostalgia y liberación. Esas caras cansadas que leían periódicos gratuitos o dormitaban apoyados en las barras del vagón habían sido sus compañeros silenciosos de rutina durante tanto tiempo. Algunos incluso le resultaban vagamente familiares, aunque nunca hubieran cruzado palabra. El contraste entre su situación actual y esos días, cuando ella también formaba parte de esa migración diaria de trabajadores, era tanto doloroso como liberador. Ya no tenía la seguridad de una rutina predecible, pero tampoco tenía las cadenas invisibles de un horario que dictaba cada hora de su día. Era una libertad aterradora, pero libertad un fin y al cabo. La estación de autobuses de Madrid era un universo completamente diferente al que Carmen había experimentado como pasajera ocasional. Cuando tenías dinero y un destino claro, era simplemente un lugar de paso. Pero cuando llegaba con una mochila al hombro y la desesperación como única compañía, se transformaba en algo mucho más intimidante y revelador.
El bullicio era abrumador. Cientos de personas moviéndose con propósito, arrastrando maletas con ruedas, cargando niños que lloraban, abrazándose en despedidas emotivas o reuniéndose en encuentros felices. Había un ritmo, una coreografía invisible de gente que sabía exactamente a dónde iba y tenía los medios para llegar ahí. Carmen se sintió como una intrusa en esa danza de certezas, una espectadora de una vida que ya no le pertenecía. El impacto psicológico de sentirse completamente fuera de lugar en un espacio público es devastador de maneras que no esperamos. Carmen caminó entre la multitud sintiendo como si llevara un cartel invisible que gritaba su situación económica. Cada familia que pasaba con sus equipajes organizados le recordaba la estabilidad que había perdido. Cada ejecutivo con su maleta de viaje le mostraba el tipo de vida profesional que creía haber estado construyendo. Se dirigió al mostrador de la empresa que cubría la ruta a Toledo con una mezcla de esperanza y terror. La empleada era una mujer de mediana edad, con el cabello teñido de rubio artificial y una expresión que había perfeccionado durante años de tratar con cientos de clientes diarios. Sus ojos ni siquiera se levantaron de la pantalla cuando Carmen se acercó. La conversación fue brutalmente mecánica. «Buenos días, quisiera un billete para Toledo, por favor». La respuesta llegó con la eficiencia fría de una máquina. 145 euros. Próximo horario a las 14:30. No había calor humano. No había reconocimiento de que estaba hablando con una persona real, con una historia real detrás de esa petición simple. Carmen sintió como su estómago se encogía mientras formulaba la pregunta que sabía que revelaría su vulnerabilidad completa. ¿No hay algún descuento o posibilidad de pagar en cuotas? Fue entonces cuando la empleada finalmente levantó la vista y en sus ojos Carmen vio una mezcla de impaciencia y lo que tal vez era compasión, aunque estaba claramente acostumbrada a reprimir cualquier sentimiento que pudiera complicar su trabajo. «Niña, esto no es una tienda de ropa, es dinero en efectivo o tarjeta de crédito». La respuesta fue tajante, sin espacio para negociación. Carmen reunió todo su valor y admitió la verdad que la había estado torturando. «Tengo 86 euros». La palabra «no» que siguió fue tan definitiva como una puerta cerrándose, pero la verdad oculta detrás de este momento no era solo la falta de dinero. Era la humillación pública de tener que exponer tu pobreza delante de una fila de personas que esperaban detrás de ti, todas con sus transacciones exitosas programadas en sus cabezas. Carmen sintió las mejillas arder mientras se alejaba del mostrador, consciente de las miradas de impaciencia y tal vez lástima de quienes habían escuchado toda la conversación. La transformación que se operó en ella en ese momento fue instantánea y profunda. Dejó de ser simplemente una mujer sin trabajo y se convirtió en alguien públicamente marcada por la pobreza. Es increíble cómo una situación económica puede alterar completamente la forma en que nos movemos por el mundo y cómo creemos que otros nos perciben. Carmen se alejó del mostrador y encontró un banco cerca de los baños, donde se sentó intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero aquí es donde la historia toma un giro que revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando nos quedamos sin opciones convencionales, desarrollamos habilidades de supervivencia que ni siquiera sabíamos que teníamos. Los siguientes minutos fueron una masterclass involuntaria en observación estratégica. Carmen comenzó a estudiar los patrones de movimiento en la estación con la intensidad de un detective. Prestó atención a los anuncios de los altavoces, memorizó los horarios de salida hacia diferentes destinos, identificó qué tipo de personas viajaban a qué lugares. Su mente, que había estado nublada por la ansiedad durante días,
De repente se volvió laser focused en encontrar soluciones. La revelación más interesante fue descubrir que la desesperación puede ser un catalizador increíble para la creatividad práctica. Carmen notó que había ciertos grupos de personas que claramente venían de pueblos pequeños, que cargaban bolsas de tela en lugar de maletas modernas, que hablaban con acentos que reconocía de regiones cercanas a Toledo. Estos serían sus objetivos potenciales, gente que posiblemente entendería su situación, porque ellos también habían experimentado las dificultades de estar lejos de casa. Pero aquí entra en juego uno de los aspectos más fascinantes de la psicología humana, la batalla interna entre la supervivencia y el orgullo. Carmen se acercó varias veces a grupos que parecían dirigirse hacia Castilla-La Mancha, pero cada vez que llegaba a unos metros de distancia, algo la detenía. Era esa voz interior que le susurraba que pedir ayuda a extraños era admitir una derrota completa, cruzar una línea invisible que la convertiría en el tipo de persona que ella misma había juzgado en el pasado. Es increíble cómo nuestras barreras psicológicas pueden ser más poderosas que nuestras necesidades físicas reales. Carmen prefirió quedarse sentada, hambrienta y sin opciones, antes que exponerse a la posible humillación de ser rechazada por desconocidos. La mentalidad del orgullo, que durante años había sido su motor para salir adelante, ahora se había convertido en el principal obstáculo para encontrar una solución. Lo que hace aún más revelador este momento es que la ayuda, cuando finalmente se acercó, lo hizo de la forma más natural y bondadosa posible. Una mujer mayor, con una sonrisa genuina y una bolsa de compras en los brazos, se acercó a Carmen con esa preocupación maternal que algunas personas simplemente irradian. ¿Estás perdida, niña? La pregunta fue formulada con tal calidez que por un momento Carmen sintió que todas sus defensas se tambalearían. Aquí estaba exactamente lo que había estado buscando sin atreverse a buscarlo. Alguien dispuesto a ayudar sin que ella tuviera que mendigar. Pero la respuesta que salió de su boca fue un reflejo automático de años de haber aprendido a no ser una carga para nadie. No, solo estoy esperando a un amigo que viene a buscarme. La mentira salió tan naturalmente que ella misma se sorprendió. La mujer mayor la miró con esos ojos conocedores que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente como para reconocer cuando alguien está mintiendo para proteger su dignidad. La transformación que se operó en Carmen después de que esta mujer se alejó fue instantánea y devastadora. Se dio cuenta de que acababa de rechazar exactamente lo que necesitaba por razones que, analizadas objetivamente, no tenían ningún sentido lógico. Había permitido que su orgullo saboteara una oportunidad real de ayuda y ahora estaba más sola que antes, pero con el peso adicional de saber que había sido su propia decisión. El primer día se desplomó sobre Carmen como una lección brutal sobre lo que significa estar realmente sola en una ciudad de millones de personas. Cuando llegó la noche y el movimiento en la estación comenzó a disminuir, se enfrentó a una realidad que había estado evitando mentalmente todo el día. Tendría que dormir allí, en esos bancos de metal diseñados específicamente para ser incómodos, y disuadir exactamente lo que ella estaba a punto de hacer. Los bancos eran despiadadamente duros y fríos, con reposabrazos estratégicamente colocados para impedir que alguien pudiera acostarse completamente. Las luces nunca se apagaban por completo, creando esa atmósfera surrealista de un lugar que existe en un limbo perpetuo entre el día y la noche. Los anuncios continuaban sonando cada pocos minutos, recordándole constantemente que estaba en un espacio de tránsito, no un lugar para quedarse. Pero la verdad oculta que Carmen descubrió esa primera noche fue reveladora.
No estaba sola en absoluto. La estación de autobuses tenía una población nocturna invisible que solo se hacía evidente cuando la mayoría de los viajeros convencionales se había ido. Durante las primeras horas de la madrugada, mientras intentaba encontrar una posición tolerable usando su mochila como almohada, comenzó a notar figuras que se movían en las sombras con la familiaridad de quienes conocían ese territorio. La transformación de perspectiva fue instantánea y profunda. Carmen se dio cuenta de que había descubierto una comunidad paralela que existía en los márgenes de la sociedad visible. Personas que habían hecho de espacios públicos su hogar temporal por razones que probablemente eran tan complejas y dolorosas como las suyas. No eran los homeless estereotípicos que veías en las películas. Eran personas que parecían completamente normales durante el día, pero que por circunstancias diversas habían perdido el acceso a la privacidad básica de 4 paredes y una puerta. A unos bancos de distancia, un hombre mayor se acomodó con la destreza de alguien que había perfeccionado el arte de dormir en espacios públicos. Usaba periódicos como manta, los doblaba y organizaba con una precisión que hablaba de noches de experiencia. Sus movimientos eran silenciosos y discretos, claramente consciente de no llamar la atención de la seguridad. Había algo dignificado en la forma como se las arreglaba para mantener su humanidad intacta en circunstancias que parecían diseñadas para despojar a las personas de toda dignidad. Más cerca de los baños, Carmen vio a una mujer joven con 2 niños pequeños que había creado un refugio improvisado en el suelo usando ropa como mantas. La mujer permanecía despierta toda la noche, vigilando a sus hijos mientras ellos dormían, y en sus ojos Carmen reconoció esa hipervigilancia agotadora que surge cuando te conviertes en la única barrera entre tus seres queridos y un mundo que puede ser peligroso. Lo más impactante fue descubrir la solidaridad silenciosa que existía entre estas personas. No hablaban entre sí, pero había un entendimiento tácito, una etiqueta no escrita que respetaban mutuamente. Nadie hacía ruido innecesario, nadie ocupaba más espacio del estrictamente necesario, nadie juzgaba las circunstancias del otro. Era una comunidad formada no por elección sino por necesidad, unida por la vulnerabilidad compartida. Carmen despertó al segundo día con una lección dolorosa sobre la vulnerabilidad absoluta que implica vivir en espacios públicos. Su cuello le dolía terriblemente después de una noche intentando encontrar posiciones tolerables en los bancos de metal, pero lo que realmente la golpeó fue el descubrimiento de que alguien había estado revisando su mochila durante la madrugada. Nada había desaparecido, probablemente porque no tenía nada de valor real que robar, pero la sensación de violación era devastadora. Imagínate despertar y saber que mientras estabas en tu estado más vulnerable, alguien había invadido el único espacio privado que te quedaba en el mundo. Esa mochila contenía todo lo que poseía, y saber que manos desconocidas habían hurgado entre sus pocas pertenencias la hizo sentir expuesta de maneras que no había anticipado. La revelación más cruda fue entender que en la calle no existe la privacidad. Cada momento de sueño es una negociación con el peligro. Cada pertenencia es potencialmente vulnerable. Cada segundo de relajación puede ser aprovechado por alguien más desesperado que tú. Carmen desarrolló instantáneamente esa hipervigilancia agotadora que había visto en los ojos de la mujer con los niños la noche anterior. Pero fue alrededor del mediodía del segundo día cuando la vida le ofreció uno de esos momentos que te recuerdan que las conexiones humanas pueden aparecer en los lugares más inesperados. Carmen estaba observando el movimiento cerca de los andenes cuando vio una figura que le resultó vagamente familiar,
bajando de uno de los autobuses que llegaba de Toledo. Era Teresa, una mujer de unos 40 años que trabajaba en el ayuntamiento de su ciudad natal. Carmen la recordaba de verla ocasionalmente en el mercado central o caminando por la plaza de la catedral. No eran amigas, apenas conocidas, pero en ese momento esa cara familiar se sintió como un salvavidas en medio de un océano de extraños. La transformación emocional fue instantánea. Carmen sintió como algo que había estado tensa en su pecho durante días, finalmente se relajaba. Aquí había alguien que la conocía, que conocía a su madre, que entendería su situación sin juzgarla como una completa extraña podría hacer. Se acercó con una mezcla de esperanza y vergüenza, sabiendo que tendría que explicar por qué estaba en la estación de autobuses de Madrid pidiendo ayuda. La conversación que siguió fue una de esas interacciones humanas que restauran tu fe en la bondad básica de las personas. Pero también te recuerdan cuán complicadas pueden ser las situaciones económicas, incluso para quienes quieren ayudar. Teresa reconoció inmediatamente la desesperación en los ojos de Carmen y escuchó su historia con la compasión genuina de alguien que entiende lo que significa luchar por llegar a fin de mes. Cuando Carmen admitió que necesitaba 60 euros para completar el precio del billete, vio cómo Teresa abría su monedero y contaba mentalmente el dinero que tenía. La expresión en su rostro fue reveladora. Quería ayudar, pero ella también tenía sus propias limitaciones económicas. Había venido a Madrid a buscar medicamentos para su esposo y ya había gastado la mayor parte de su presupuesto. Los 25 euros que Teresa pudo darle representaron mucho más que su valor monetario. Fueron una validación de que Carmen seguía siendo una persona digna de ayuda, que su situación era temporal y comprensible, que no había cruzado esa línea invisible que separa a quienes merecen compasión de quienes han caído demasiado bajo para ser rescatados. Con los 25 euros de Teresa en su bolsillo, Carmen tenía ahora 111 euros, pero aún le faltaban 34 para el billete completo. Esa diferencia aparentemente pequeña se convirtió en una montaña imposible de escalar cuando tu única estrategia es depender de la bondad de extraños. Los siguientes intentos de encontrar ayuda fueron una lección brutal sobre cuán difícil es moverse por el mundo cuando no tienes los recursos económicos básicos que la sociedad da por sentado. Carmen desarrolló lo que podríamos llamar una mentalidad de cazador urbano. Comenzó a identificar patrones en los viajeros, estudiando acentos, observando equipajes, tratando de determinar quién podría estar viajando. Hacia Castilla-La Mancha. Se acercó a una pareja mayor que llevaba bolsas de tela que parecían típicas de pueblos pequeños, pero cuando mencionó que buscaba transporte hacia Toledo, la mujer inmediatamente tocó el brazo de su marido y susurró algo que Carmen no pudo escuchar. La mirada de desconfianza que intercambiaron fue clara. No eran el tipo de personas que darían aventones a desconocidas. La transformación psicológica que experimentó durante estos intentos fallidos fue devastadora. Cada rechazo, aunque fuera educado, la hacía sentir más invisible, más desesperada, más al margen de la sociedad normal. Es increíble cómo la falta de dinero puede convertirte instantáneamente en alguien de quien las personas sospechan por defecto. Carmen se dio cuenta de que cuando pides ayuda económica a extraños, automáticamente activas todos sus mecanismos de defensa contra posibles estafas o peligros. Pero la verdad oculta detrás de esta dinámica es aún más compleja. La gente normal está genuinamente asustada de las situaciones desesperantes porque les recuerdan cuán frágil es su propia seguridad. Ver a Carmen pidiendo ayuda no solo generaba desconfianza, sino también una ansiedad subconsciente sobre sus propias vulnerabilidades potenciales. El tercer día trajo consigo una complicación que Carmen no había anticipado. Se había vuelto visible para la autoridad.
Un guardia de seguridad alto y delgado, con uniforme azul marino, comenzó a pasar por su área con frecuencia sospechosa. La primera vez lo notó apenas como parte del paisaje general de la estación, pero hacia el mediodía se dio cuenta de que sus miradas no eran casuales. Había desarrollado ese radar característico de las personas en situación de calle para detectar cuando están siendo observadas por oficiales. La presencia prolongada en espacios públicos tiene consecuencias que van más allá de la incomodidad física. Te conviertes en una anomalía que el sistema está diseñado para detectar y corregir. Carmen entendió que había cruzado una línea invisible entre ser una viajera temporalmente demorada y ser alguien que estaba viviendo ilegalmente en un espacio de tránsito. Cuando el guardia finalmente se acercó, su tono no era agresivo, pero tampoco era opcional. «Señorita, ¿todo bien? Hace varios días que la veo aquí». Carmen sintió cómo su corazón se aceleraba mientras intentaba mantener una fachada de normalidad. «Estoy esperando a una amiga que viene por mí». La mentira salió automáticamente, pero ambos sabían que era exactamente eso, una mentira. «¿Qué amiga tarda varios días?» La pregunta del guardia fue directa y sin espacio para evasiones. «Mire, no quiero crearle problemas, pero no puede quedarse viviendo aquí en la estación. Si mañana la veo otra vez, voy a tener que pedirle que se retire». El impacto de esas palabras fue como recibir una fecha de ejecución. Carmen se dio cuenta de que había llegado al final de esta estrategia de supervivencia. Si la echaban de la estación, ¿dónde? Dormiría en las calles de Madrid, en parques públicos donde la seguridad sería aún más precaria. La amenaza de expulsión forzó a Carmen a desarrollar una nueva estrategia de supervivencia que era tan agotadora como reveladora. El movimiento constante. Se convirtió en una nómada dentro de los límites de la estación, nunca permaneciendo en el mismo lugar por más de media hora. Se sentaba en un banco cerca de los baños durante 20 minutos. Luego se trasladaba a la zona de cafeterías. Después, caminaba por los corredores fingiendo estudiar los horarios de salida, para finalmente instalarse en otro banco del lado opuesto del edificio. Esta danza de supervivencia le enseñó aspectos de la arquitectura social que nunca había notado cuando era una viajera normal. Descubrió qué áreas tenían menos vigilancia, cuáles eran los horarios de cambio de turno de los guardias, dónde podía descansar unos minutos sin llamar la atención. Era como aprender un idioma completamente nuevo, el lenguaje de la invisibilidad urbana, pero la transformación más profunda no era física sino mental. Carmen desarrolló una hiperconciencia de su entorno que rozaba lo paranoico. Cada uniforme azul que aparecía en su visión periférica activaba una respuesta de huida instantánea. Cada mirada sostenida de un transeúnte se sentía como una evaluación de su derecho a estar ahí. Era exhaustivo vivir en un estado constante de vigilancia, pero también desarrolló habilidades de observación que no sabía que poseía. Fue durante una de estas sesiones de observación estratégica cuando por primera vez notó a Miguel. Estaba en el mostrador de una compañía de autobuses, discutiendo educadamente con una empleada sobre el cambio de horario de su viaje. Lo que inmediatamente llamó la atención de Carmen no era solo su apariencia impecable, sino la naturalidad absoluta con la que manejaba lo que para él era claramente una inconveniencia menor. El contraste era devastador de maneras que Carmen no esperaba. Mientras ella había desarrollado estrategias militares para simplemente existir en ese espacio durante unas horas más. Este hombre se preocupaba por ajustar horarios de reuniones de negocios. Su mayor problema era que su viaje a Sevilla se retrasaría algunas horas, lo que afectaría su agenda del día siguiente. La diferencia entre sus realidades era tan vasta
que parecían estar viviendo en planetas diferentes dentro del mismo edificio. Miguel llevaba un traje azul marino perfectamente cortado, una maleta de 1900 cuero que probablemente costaba más que el salario mensual que Carmen había tenido en la fábrica, y hablaba por teléfono con esa confianza casual que solo tienen las personas acostumbradas a que sus problemas tengan soluciones inmediatas y monetarias. No, Ricardo, no va a dar tiempo de cerrar el contrato hoy. Va a tener que ser mañana por la mañana, decía mientras revisaba su reloj, claramente contrariado pero no desesperado. Carmen lo observó desde la distancia con una mezcla fascinante de envidia y curiosidad antropológica. Era como estudiar una especie diferente de ser humano, alguien para quien los obstáculos eran inconvenientes temporales en lugar de amenazas existenciales. Cuando él se quejaba de tener que esperar hasta las 6 de la tarde para el próximo autobús, ella pensaba en cómo había pasado 3 días completos en ese mismo lugar. No por elección, sino por necesidad absoluta. Carmen continuó observando a Miguel durante las siguientes horas, y lo que descubrió fue una masterclass involuntaria sobre cómo operan las personas que tienen acceso a recursos y estabilidad. Escuchó fragmentos de sus conversaciones telefónicas. Miguel, aquí, necesito reagendar la reunión de mañana. No hay problema. Podemos hacer la videoconferencia desde el hotel. Sí. Confirma la reserva para esta noche. Habitación ejecutiva. Cada frase era una ventana a un mundo donde los obstáculos se resuelven con llamadas telefónicas y tarjetas de crédito. La fascinación de Carmen no era solo por su elegancia o su dinero, sino por la mentalidad completamente diferente con la que abordaba los problemas. Para él, un retraso era una oportunidad de reorganizar su agenda. Para ella, cada minuto que pasaba era un paso más cerca de quedar sin opciones. Él planificaba su noche en un hotel. Ella calculaba cuántas horas más podría evitar a los guardias de seguridad. Pero la revelación más profunda vino alrededor de las 7 de la tarde, cuando Carmen se dio cuenta de que había llegado al límite absoluto de todas sus estrategias. El orgullo, que había sido su compañero constante durante 3 días de humillación tras humillación, finalmente comenzó a ceder ante una realidad brutal. Si no tomaba una decisión drástica en las próximas horas, estaría durmiendo en las calles de Madrid. La transformación mental que ocurrió en ese momento fue instantánea y total. Durante 3 días había mantenido una ficción en su cabeza de que era una viajera temporalmente demorada, no una persona sin hogar. Había preservado su dignidad rechazando ayuda y evitando aparecer desesperada. Pero ahora, observando a Miguel resolver sus problemas con tanta naturalidad, Carmen se enfrentó a una verdad que había estado evitando. Su dignidad no iba a darle un lugar donde dormir esa noche. El punto de quiebre llegó a las 19:30 exactamente. Carmen lo recordaría para siempre porque justo en ese momento sonaron las campanadas de una iglesia cercana, como si el universo estuviera marcando el momento en que su vida tomaría una dirección completamente nueva. Miguel estaba sentado solo en una mesa de la zona de restauración, con su laptop cerrada y una taza de café entre las manos, observando el movimiento de la gente a su alrededor. Había algo en su postura, una quietud contemplativa, que hizo que Carmen se diera cuenta de que él también estaba matando el tiempo, esperando. Tal vez no estaba tan inalcanzable como había pensado. Tal vez, como ser humano, entendería lo que significaba estar en una situación desesperante. Los próximos 15 minutos fueron los más largos de la vida de Carmen. Se quedó observándolo desde la distancia, librando una batalla interna entre la supervivencia y el orgullo, entre la necesidad y el miedo al rechazo. Cada vez que reunía valor para acercarse, su mente le recordaba todo lo que podía salir mal.
Él podría pensar que era una estafadora, podría llamar a seguridad, podría simplemente ignorarla con esa indiferencia helada que usan las personas exitosas para protegerse de los problemas ajenos. Pero también había otra voz en su cabeza, más pequeña pero persistente, que le susurraba que tal vez, solo tal vez, había llegado ese momento en la vida donde tenías que apostar todo a una sola carta. Carmen respiró profundamente, ajustó el cabello que llevaba despeinado después de 3 días en la estación y caminó hacia la mesa donde Miguel estaba sentado. Sus piernas temblaban ligeramente, no solo de debilidad física, después de días comiéndolo mínimo, sino de pura adrenalina. Era ese tipo de nerviosismo que sientes cuando sabes que estás a punto de hacer algo que cambiará tu vida de una manera u otra. Disculpe, dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa de la mesa. Miguel levantó la vista de su café y la miró con una atención que no esperaba. Sus ojos eran castaños y expresivos, y lo que más la sorprendió fue que no mostró incomodidad ni prisa para terminar la conversación antes de que comenzara. Simplemente cerró su laptop y esperó. «¡Hola!», respondió él, gesticulando hacia la silla vacía frente a suyo. «¿Quiere sentarse?». Esa simple invitación casi hizo que Carmen se echara a llorar. Hacía días que nadie la había tratado con esa cortesía básica, como si fuera una persona normal que merecía respeto y atención. La transformación que se operó en Carmen cuando se sentó en esa silla fue instantánea. Dejó de ser la mujer invisible que había estado evitando guardias de seguridad y se convirtió nuevamente en alguien que tenía derecho a ocupar un espacio en una conversación. «Mi nombre es Carmen», comenzó, y luego, sin rodeos, admitió su situación con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. Le contó sobre perder el trabajo, sobre los 3 días en la estación, sobre necesitar exactamente 34 euros para completar el precio del billete a Toledo. Miguel la escuchó sin interrumpir, sin mostrar juicio, sin esa expresión de incomodidad que había visto en tantas caras durante los últimos días. Cuando terminó de hablar, él simplemente preguntó, «¿Cuánto necesita exactamente?». La respuesta llegó sin dudar, 34 euros. Carmen había hecho ese cálculo tantas veces que el número salió automáticamente. Lo que no esperaba era que Miguel abriera su billetera y sacara 2 billetes de 50 euros sin ni siquiera pensarlo. La cantidad era más del doble de lo que había pedido. «A veces la vida pone a personas especiales en nuestro camino», dijo él, extendiendo el dinero hacia ella. «Y creo que usted tuvo mucho valor para acercarse a mí. Eso dice mucho sobre lo desesperante que debe ser su situación, pero también sobre su carácter». Carmen se quedó mirando los billetes sin atreverse a tomarlos. Era demasiado, era más de lo que había pedido, era generosidad en una escala que no había experimentado nunca. Pero la revelación más impactante vino a continuación. Después de que Carmen finalmente aceptó el dinero, Miguel consultó su reloj y dijo algo que cambió completamente la dirección de la conversación. «¿A qué hora sale su autobús?». Cuando ella respondió que a las 22:45, él sonrió y agregó, «Perfecto. ¿Le gustaría que cenáramos juntos mientras espera? Imagino que no ha comido bien estos días». La cena fue una revelación que ninguno de los dos había anticipado. Miguel la llevó a un pequeño restaurante italiano a 2 cuadras de la estación. Un lugar familiar con mesas de madera y luces cálidas que contrastaba dramáticamente con la frialdad de los últimos días de Carmen. Mientras ella se acomodaba en la silla, consciente de que sus ropas arrugadas desentonaban con el ambiente acogedor,
Miguel la trataba con una naturalidad que hacía imposible sentirse fuera de lugar. La conversación que siguió fue una masterclass en conexión humana auténtica. Carmen habló sobre Toledo, sobre su madre Elena que trabajaba limpiando casas ajenas, sobre los sueños interrumpidos y la presión de ser la esperanza de su familia. Miguel, por su parte, reveló una soledad que Carmen no había anticipado detrás de toda esa elegancia aparente. Le contó sobre su empresa de consultoría en Sevilla, sobre cómo el éxito profesional había llegado acompañado de un vacío emocional que no sabía cómo llenar. ¿Sabes cuál fue la última vez que pasé un día entero sin pensar en trabajo?, le preguntó él, mientras compartían una botella de vino tinto. No lo recuerdo. Debe hacer años. La vulnerabilidad en su voz era tan real como la que Carmen había mostrado en la estación. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, solo he pensado en mostrarte cosas bonitas de Madrid. La revelación más impactante llegó cuando ya habían terminado de cenar y paseaban por las calles cercanas a la estación. Miguel se detuvo bajo la luz de una farola y le hizo una pregunta que cambió completamente el rumbo de la noche. «Carmen, ¿te quedarías conmigo esta noche?». No era solo una invitación física. Había algo más profundo en la forma como lo dijo. Una necesidad emocional que trascendía el deseo. «No sé exactamente qué está pasando entre nosotros», continuó él. «Pero siento que hace mucho tiempo no conecto con alguien de esta manera. Si te quieres ir, te llevo a la estación ahora mismo y sigues tu vida. Pero si te quieres quedar, puedo cancelar mi viaje de mañana». La transformación que se operó en Carmen en ese momento fue total. 3 días atrás estaba desesperada por volver a Toledo, por refugiarse en lo conocido y seguro. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de elegir algo completamente incierto, pero lleno de potencial. Era la diferencia entre volver derrotada a casa o apostar por una oportunidad que podría cambiar toda su vida. «Está bien», dijo ella, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Me quedo». Miguel sonrió con una felicidad tan genuina que Carmen entendió que había tomado la decisión correcta. 6 meses después, Carmen despertaba en el apartamento que compartía con Miguel en Sevilla, observando las montañas que rodeaban la ciudad. Se había convertido en su socia empresarial, desarrollando un proyecto de consultoría especializada en pequeñas empresas familiares. La mujer desesperada que había dormido en bancos de la estación ahora era una emprendedora exitosa que había descubierto no solo una nueva carrera, sino una nueva versión de sí misma. «¿Cómo te sientes en tu primer día como empresaria independiente?», le preguntó Miguel, entrando al dormitorio con café recién hecho. Carmen sonrió, recordando esa noche en la estación, cuando él le había hecho preguntas similares sobre cómo se sentía respecto a decisiones que cambiarían su vida. La historia de Carmen y Miguel nos recuerda algo que a menudo olvidamos en medio de nuestras propias crisis, que los encuentros más transformadores suelen llegar disfrazados de los momentos más desesperantes. Carmen nunca imaginó que perder su trabajo la llevaría a conocer al amor de su vida y a descubrir una versión de sí misma que no sabía que existía. Miguel nunca pensó que un retraso en su viaje lo conectaría con alguien que llenaría ese vacío emocional que había estado cargando durante años. Si llegaste hasta aquí, significa que algo de esta historia resonó contigo. Tal vez reconociste tus propios momentos de desesperación, o quizás te identificaste con esa sensación de estar esperando algo sin saber exactamente qué. Sea lo que sea, el hecho de que hayas permanecido conmigo durante toda esta narrativa me dice que entiendes que las mejores historias de transformación no siempre tienen finales predecibles.
Este canal existe precisamente para explorar esas conexiones humanas profundas, esas revelaciones que cambian perspectivas y esos momentos donde las vidas ordinarias se vuelven extraordinarias por las decisiones que tomamos. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, historias que te hagan reflexionar sobre tu propia vida y las oportunidades que tal vez no has visto aún, suscríbete para que no te pierdas los próximos relatos. Y si realmente has llegado hasta el final de esta historia conmigo, escribe en los comentarios